Hay momentos en la vida en que una persona puede sentirse perdida, como si caminara en medio de una niebla donde no logra ver con claridad el camino. A veces el corazón se llena de dudas, cansancio y tristeza, y parece que nada puede cambiar esa sensación. Pero incluso en esos momentos más oscuros, hay historias que recuerdan que el amor de Dios puede transformar una vida. Esta es la historia de alguien que pasó por un tiempo difícil, pero que poco a poco descubrió que no estaba solo. Historia. Daniel caminaba cada día por las mismas calles, viendo las mismas casas, escuchando los mismos ruidos de autos y conversaciones lejanas. Todo parecía igual, pero dentro de él algo se había apagado. Antes le gustaba escuchar música mientras caminaba, mirar el cielo y pensar en sueños para el futuro. Ahora caminaba sin mirar nada, como si solo avanzara porque sus pies sabían hacerlo. Desde hacía meses sentía un peso en el pecho que no sabía explicar. No era dolor físico, era más bien una sensación de vacío. Se despertaba por la mañana sin ganas de levantarse. Miraba el techo durante largos minutos pensando que el día sería exactamente igual que el anterior. A veces intentaba distraerse viendo videos o hablando con amigos, pero al final del día volvía a sentir ese silencio interior que lo hacía pensar que estaba perdido. Una noche, mientras cenaba con su familia, notó que todos hablaban y reían, pero él se sentía como si estuviera mirando la escena desde muy lejos. Sonreía para no preocupar a nadie, pero en realidad se sentía desconectado. Cuando terminó la cena, subió a su habitación y se sentó en su cama, mirando la ventana. Afuera el cielo estaba oscuro, con pocas estrellas. Daniel comenzó a preguntarse en qué momento había perdido la alegría. Recordaba cuando de niño corría por el parque, cuando imaginaba mil aventuras o cuando pensaba que su vida sería algo grande. Pero ahora sentía que todo se había vuelto gris. Durante semanas siguió así. Iba a la escuela, hacía sus tareas, hablaba con algunas personas, pero todo parecía automático. Dentro de él había muchas preguntas y ninguna respuesta. A veces pensaba que nadie podía entender lo que sentía. Un domingo por la mañana su madre le pidió que la acompañara a una reunión en una pequeña iglesia del barrio. Daniel no tenía muchas ganas de ir, pero aceptó para no discutir. Caminó con ella hasta el lugar, un edificio sencillo con paredes claras y ventanas abiertas por donde entraba el aire. Cuando entró, escuchó música suave. Algunas personas cantaban con los ojos cerrados y otras simplemente escuchaban. Daniel se sentó al fondo del lugar sin esperar nada especial. Pensó que sería una reunión más y que pronto regresaría a casa. Pero en medio de la reunión, un hombre comenzó a hablar. No gritaba ni hablaba demasiado rápido. Simplemente contaba cómo, en ciertos momentos de la vida, las personas pueden sentirse perdidas, cansadas o sin rumbo. Decía que a veces el corazón humano se llena de dudas, miedo o tristeza, pero que el amor de Dios nunca deja de buscar a las personas. Daniel escuchó en silencio. Era extraño porque el hombre parecía describir exactamente cómo se había estado sintiendo. Habló de cómo muchas veces uno piensa que está solo, pero que Dios sigue cerca, incluso cuando nadie más parece notar lo que ocurre en el interior. Aquellas palabras quedaron dando vueltas en su mente. Esa noche, al llegar a casa, Daniel se sentó nuevamente en su cama, pero esta vez, en lugar de mirar el techo, cerró los ojos. No sabía muy bien cómo orar, ni qué palabras usar. Solo dijo en voz baja que necesitaba ayuda. No ocurrió nada espectacular, no hubo luces ni sonidos extraños, pero en medio del silencio sintió algo diferente, una pequeña sensación de calma, como si el ruido que llevaba en la cabeza hubiera bajado de volumen. Al día siguiente se despertó como siempre, pero decidió hacer algo distinto. Antes de levantarse volvió a hablar con Dios, esta vez agradeciendo por el nuevo día. Le parecía un gesto sencillo, casi insignificante, pero quiso intentarlo. Pasaron los días y Daniel comenzó a repetir ese pequeño momento cada mañana. Poco a poco algo empezó a cambiar. No fue un cambio repentino, sino más bien una transformación lenta, como cuando el sol comienza a salir y la oscuridad se va retirando sin que uno lo note de inmediato. Comenzó a notar detalles que antes ignoraba: el sonido del viento en los árboles camino a la escuela, el olor del café que su madre preparaba temprano, las risas de algunos compañeros durante el recreo. Un día decidió ayudar a un compañero que tenía problemas con una tarea. Otro día habló más con su familia durante la cena. Parecían cosas pequeñas, pero dentro de él cada una era una pequeña victoria.
Daniel también empezó a leer algunas historias y enseñanzas sobre la fe. Descubrió que muchas personas, a lo largo de la historia, también habían pasado por momentos de oscuridad, dudas y tristeza. Pero lo que los había sostenido era confiar en que el amor de Dios era más grande que cualquier dificultad. Esa idea comenzó a quedarse en su corazón. Una tarde regresaba caminando a casa después de clases. El cielo estaba pintado de naranja por el atardecer. Se detuvo un momento en la acera y miró las nubes. Hacía mucho tiempo que no se detenía simplemente a mirar el cielo. En ese instante se dio cuenta de algo. El vacío que había sentido durante tanto tiempo ya no era tan fuerte. Aún tenía días difíciles. Aún había momentos en que se sentía cansado o confundido, pero ya no estaba solo dentro de su propia mente. Sentía que había alguien escuchando cada oración, cada pensamiento y cada esperanza. Con el paso de los meses, Daniel cambió más de lo que imaginaba. No se volvió perfecto ni dejó de tener problemas, pero aprendió a enfrentarlos de otra manera. Cuando algo salía mal, en lugar de hundirse en pensamientos negativos, recordaba que siempre podía buscar a Dios en oración. Su familia también comenzó a notar el cambio. Lo veían más tranquilo, más presente en las conversaciones, más dispuesto a ayudar. Algunos amigos incluso le preguntaron qué había pasado para que estuviera diferente. Daniel no daba discursos largos. Solo decía que había aprendido que no estaba solo y que el amor de Dios podía llenar incluso los lugares más vacíos del corazón. Una noche volvió a mirar el cielo desde su ventana, como había hecho meses atrás, cuando se sentía perdido. Pero esta vez las estrellas parecían más brillantes. Sonrió en silencio. Comprendió que la tristeza no había sido el final de su historia. Había sido el momento en que comenzó a buscar algo más profundo. Y en esa búsqueda descubrió que incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios siempre encuentra la forma de encender una nueva luz en el corazón de las personas.